Buenas noches. Sí, con lo oscuro que está, sí. Bienvenidos al último programa de Obsescine. Tenemos que confesarles que no vamos a estar nunca más por 2 semanas, porque hoy tenemos el último programa de la primera mitad del año. Nos vamos a ir por las vacaciones de invierno por 2 semanas y obviamente que van a tener que aguantarnos el resto de los viernes del año, siempre y cuando no haya feriado paro, en esto que es Obsescine de 14 a 16 por Radio U, la 96.5, y que gracias al destino no van a tener que escucharme solamente a mí, que yo soy Cero, sino que hoy está el equipo completo. Tenemos por un lado, que llegó temprano, a Dante, y bueno, el orden de llegada siempre es un acontecimiento, ¿no? Sí, es verdad. Igual estaba llegando últimamente temprano. Sí, lo hemos gastado miedo. mucho este año, pero este año ha llegado temprano. Es la forma de disciplinarlo. Quiere romper la racha. No, bueno, claro. Es que ahora los viernes tiene más fácil llegar, que los lunes está más complicado. Bastante. Por ahí me complico los viernes, pero bueno, ya es normal, ¿no? Por este lado. Aquí huí. Y por allá en la otra punta. Todavía, acá está. Y tenemos también la productora que acaba de llegar, gracias Pau, que ya lo da todo, nos trajo unas comiditas para probar en las tandas, obviamente, si no vamos a hacer ASMR en los micrófonos. Y en los controles, el chiquito, que como siempre digo, nos va a estar ayudando con el tema de bueno, en realidad todo lo que se escucha es gracias a él, pero digo, la música que vamos a tener en las tandas tiene que ver con un poquito con el tema de hoy, porque tal vez tengamos que hacer como una introducción, explicar de qué se trata. Sí, son las favor. ucronías, que hoy vamos a explorarlas a través del cine y un poco en las series, pero también lo vamos a hacer a través de la música, de las canciones que vamos a escuchar en las tandas, que no son necesariamente la banda de sonido de algunas películas, tal vez una sí, no estoy seguro, pero creo que las demás no. ¿Qué significa la ucronía? Si buscamos el significado en Google, nos va a decir que se trata, voy a tratar de explicarlo con mis palabras, porque si no Google te la complica después, eso lo voy a dejar para la cápsula. Es como una historia donde podría suceder en un universo paralelo, pero que en ese universo es canónico, porque generalmente, y siempre se explora al principio desde la literatura, tiene que ver con un hecho histórico donde imaginamos qué hubiera pasado si hubiera terminado de otra forma. Y ahí tenemos los ejemplos, porque tenemos canciones que recién estábamos escuchando, Tears in Heaven de Eric Clapton, y que es como una canción bastante bajón, pero un clásico, donde imagina qué hubiera pasado si su hijo no hubiera fallecido. Y es como algo que obviamente es una realidad que no existe, pero que a través de la ficción podemos explorarla. Justo me hiciste acordar la canción de Robin de Taylor Swift. Ay, ahí también esa canción. Pero bueno, sí es verdad, me gustó mucho la explicación que diste, porque yo no la entendía, lo googleé y dije, no entiendo la especificación de Google. Sí. Y sí, me quedé con el ¿qué hubiera pasado? Sí. Y tenemos ejemplos como muy claros, así muy fuera de lo que vamos a hablar hoy día, sí. Que es para los fanáticos de los cómics, lo más reciente o lo más cercano que podemos tener es el What If de Marvel. Exacto. Y quizás la Flashpoint en DC. Bien, porque What If, además de que tiene la serie en Disney Plus, si bien no tiene nada que ver con hechos históricos reales, pero sí, como han creado un universo, en este caso el universo cinematográfico, al tener realidades paralelas, eso no es completamente canon y lo podemos tomar como, sí, ¿qué hubiera pasado si en vez de Capitán América tenemos a la Capitana Britannia? Sí, la Capitana Carter. Sí, igual en teoría sí es canónico, pero no dentro del universo principal, del universo cinematográfico que tienen. Y se puede explicar más fácil en el ejemplo, en el capítulo donde se trata de Doctor Strange, de que sí. Si ¿qué hubiera pasado si perdía a su pareja? Que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba el personaje de la chica de su interés amoroso. Sí, creo que era algo ahora con J. Christine, nada que ver. Rachel McAdams. Entonces, bueno, quizás como lo más cercano, así, hablando tipo a lo gaucho, de lo que significa el tema de hoy. Yo voy a poner un ejemplo de un libro. A ver. No tiene mucho que ver con cine, pero lo recomiendo y deberían hacer una adaptación, que es Estados Unidos de Japón. ¿Qué? Mira. Es un mundo donde Alemania ganó la Segunda Guerra y por lo tanto sus aliados Japón se quedaron con Estados Unidos. Ok. Y está bueno, está muy bueno, lo recomiendo, de Peter Thierias.
Y nada, recomiendo una adaptación también, por favor, que alguien se ponga. Yo quiero recomendar también una adaptación de un videojuego, y el videojuego también, Fallout. Sí. Vas a entender la ucronía recién después de jugarte un par de juegos o de ver un par de temporadas de la serie. Porque al principio es como que está todo muy ambiguo, pero parte de la línea de la guerra mundial y después eleva un poco el conflicto en la Guerra Fría con el tema del comunismo, el capitalismo, y ahí viene como una lucha cultural y política, que bueno, es lo que transforma también todo el avance tecnológico que hay en ese mundo y lleva a una guerra nuclear. Algo que bueno, no pasó, pero se desborda un hecho histórico en la vida real y es bastante interesante. Sí, es cierto. Karen, mi amiga íntima, estaría muy orgullosa de que hayamos mencionado Fallout de vuelta. Yo creí que era como un futuro post-apocalíptico. Yo también, pero después viendo mira. la serie y introduciéndote más, te empieza a contar la historia del pasado, del universo, todo eso, y ahí te das cuenta, así, realmente parte de una base histórica, no es que todos se flasharon de que era un futuro retro apocalíptico. La tengo pendiente a esa, la quiero ver, Debería. pero no. Sí, Si tenés tiempo para el 2 juego, semanas tengo ahora para ver cosas que no he podido ver. Si tenés tiempo para el juego, empezó por el Fallout New Vegas o el Fallout 4. Es todo lo que nos dicen los fanáticos de Fallout. Yo empecé por el 4 y llevo bastante, la historia está 10 de 10. Acá le voy a preguntar al experto del cine clásico, ponele, ¿Volver al Futuro 3 puede ser una ucronía tal vez? Casi. Porque como viajan a un pasado que tal vez pueden llegar a cambiar algo. Puede ser, estoy tratando de recordar los hechos históricos, además de que estaba Ronald Reagan en ese momento que lo nombran. Sí. Bueno, viste que generalmente las ucronías tienen algo muy político, que es lo de algo que se piensa como que hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial hubiera ganado, hubiera perdido tal. No me quiero adelantar porque algunas cosas que vamos a hablar tienen que ver con eso. Es la clásica. Sí. Es la clásica y parece que también es un poco trillada. Sí. La empecé a ver yo porque investigando un poco este género de ucronía, todo trata acerca de eso. Literal, la mayoría de las producciones. Fue un antes y un después en la historia mundial, así que... Sí. Bueno, hay alguien que le gusta mucho las ucronías, no vamos a mencionar a una de esas, pero sí a otra de sus películas, que es Tarantino, con Bastardos sin Glorias, por ejemplo. Sí. Se considera una ucronía. Acá estoy viendo también que La Gran Muralla, que es una película muy mala, con el único rubio en China. ¿La de Matt Damon? Sí. Ay, qué película fiera esa. Sí. También... bueno, esta creo que es la de las pantallas invisibles, que no lo voy a decir. Watchmen podría considerarse una ucronía también. Sí. Y otra, Wild Wild West, la película esta de Will Smith con Salma Hayek. Yo iba a decir la canción. Es que es la banda de sonido. Es la banda de sonido de la película. Podríamos decir que es también esa. Claro, un mundo steampunk. Claro, que el steampunk... no es tan conocido como el cyberpunk, pero tiene que ver con como la revolución, como la revolución en la época de la la revolución industrial, pero digo, la revolución, no, ¿cómo decirlo? Mira, a ver, enfrentar al sistema a través de maquinarias de vapor, algo así sería. Claro. Porque en español es mucho más complejo que en inglés. Sí. Dice, es un subgénero de la ciencia ficción y una corriente retrofuturista. La evolucionó al máximo en lugar de la electricidad, máquinas impulsadas por vapor, carbón, engranajes gigantes, aeronaves y artículos mecánicos. Hay una película que la tengo súper pendiente porque la quiero pasar en el microcine hace bastante y hay alguien que quiere hacer como un evento de steampunk y me dice, no, guardale para ese evento, y nunca sucede. Que es Steamboy de Katsuhiro Otomo del 2004, creo que fue una de las últimas películas de este director, que es el director Akira. Sí. Steamboy es un chico que es como un héroe en una época de la maquinaria a vapor y es toda la película ambientada en esa época, pero con algún tinte futurista. Qué tremendo. Sí, es muy linda. Bueno, yo creo que ya estamos con bastantes ejemplos. Estaría bueno que podamos dar ejemplos en las secciones, porque ha llegado el momento de enfrentar 2 ejemplos. Y tal vez esos ejemplos se enfrenten a sí mismos, no solamente entre ellos. Sí. Porque es el momento del versus.
Fight! ¿Quién empieza? Eso, iba a preguntar. ¿Quién da el primer golpe? Yo voy a ser muy honesto. Vengo de tener una hora de sueño, de pasar por una inyección, y la verdad que ninguna de las dos películas me agrada completamente. Pero bueno, así que no va a ser mi mejor versus, definitivamente no. Lo vamos a intentar. Sí, vamos a hacer lo que se pueda, porque tampoco hay mucho de dónde sacar. Okay. Es verdad, puede ser. A mí me tocó en este caso El Capitán Sky y El Mundo del Mañana. Esta película del 2004 transcurre en una versión alternativa de 1939. Ahí, ya que hablamos de lo retrofuturista, en este mundo se vive bajo una estética inspirada en el pulp, el art déco y los seriales de las aventuras de los años 30. Y esa es una de las cosas más interesantes que tiene, lo visual. Uh-huh. La historia sigue a Polly Perkins, que es una periodista que investiga la desaparición de científicos alrededor del mundo, y a Joe Sullivan, conocido como el Capitán Sky, un piloto mercenario que termina involucrado en una amenaza global. Ambos descubren un plan apocalíptico detrás del misterioso Dr. Totenkopf, un científico obsesionado con destruir la civilización para construir el mundo desde cero mediante tecnología avanzada y robots gigantes, que parecen todos los primos del Gigante de Hierro. ¿Por qué es una ucronía? Porque plantea una línea temporal alternativa donde el desarrollo tecnológico tomó rumbo completamente distinto al de nuestra historia. Ambientada en 1939, previo a la Segunda Guerra, existen tecnologías imposibles como robots gigantes, rayos de energía, dirigibles hiperavanzados, portaaviones voladores, incluso los aviones aletean. O sea, ¿qué? Y por acá, por ahora lo dejo. Ya quedó así. ¿Qué? Está bien, mira. Yo creo que voy a jugar una pasada un poco más sentimental con mi película. A mí me toca hablar de Yesterday, del 2019, dirigida por Danny Boyle y guionada por Richard Curtis. Quizás los nombres no los van a reconocer tanto, pero bueno, Danny Boyle es conocido por Transpointing. Yes. ¿Sí? Y esta es como una biopic a la inversa, mi película. Resulta que tenemos a nuestro personaje principal, que en vez de haber sufrido ese momento de sacrificio, de trabajo arduo dentro de la música, sufre una situación, el sufrimiento está pero muy menor. En su momento de rechazo musical, tiene un accidente en un apagón, que se apaga todo el mundo durante 12 segundos, y la gente de la nada se olvida que existen un montón de personajes y marcas históricas en el mundo, y dice, nadie conoce a los Beatles y me voy a robar los éxitos musicales de los Beatles para ser yo el famoso. Uh-huh. Y ya. Y literalmente es eso el punto máximo de mi película. Por eso le digo que es como una biopic musical, pero al revés, porque él no se esfuerza por generar música ni nada por el estilo, sino por robarle el éxito a alguien más para hacerse famoso. Uh-huh. Él. Y bueno, pasa que son temas como más, digo sentimentales porque trata la culpa, trata un amor no correspondido, el sacrificio del amor no correspondido, y eso es como que queda ahí, es bastante vacía un poco la trama, pero en sí quizás el mensaje es un poco más profundo, pero quizás lo voy a hablar más adelante. Bien, tenemos dos películas muy diferentes. Por un lado ciencia ficción, la otra también un poco de ciencia ficción, pero explorar un poco más el drama y la comedia. Por el otro lado más el futurista, sí. La ciencia ficción pura. Claro. O sea, justamente solo que en una en el mundo más real, más humano, y el otro más con maquinarias, más avanzado. Claro. Supongo. Y sí, retrofuturista. Bueno, lo que yo tengo para decir como puntos fuertes de Sky Captain es la revolución visual que representó esta película, porque a pesar de que fracasó en su momento, fue pionera en rodarse casi enteramente sobre fondos digitales. Bien. Pantalla verde, eso no se veía en esos años, precedió muchas películas como 300, Sin City, que bebieron muchísimo de esta cinta. Antes de que Hollywood normalizara los sets visuales, Sky Captain ya estaba experimentando con cine digital total,
Eso también es parte de lo que a la gente mucho no le gustó, pero hoy lo vemos como, wow, fue parte de la historia, tiene un valor. Además de que tiene mucha identidad estética. Porque muchísimas películas de ciencia ficción se parecen entre sí y esta no. Esta tiene su estética pulp, diesel punk, art deco, retrofuturismo y la hace reconocible. Si yo al principio dije, uy, como Sin City, pero después dije, no, pero Sin City se estrenó después, o sea, al revés. Claro, tomaron esa, entre comillas, inspiración Claro. de esa película, decís vos. No, porque podés criticarlo un montón de cosas a esta película. Yo le puedo criticar un montón de cosas, pero no se parece a otra película. Y eso me parece a destacar, más que nada hoy en día, donde todo producto que parece salir es igual al anterior. Bueno, sí. Sí, es cierto. Bueno, para la época sí es verdad, no, salían muchas cosas, fue en el 2004, creo Sí. que. Yo no sé, yo los clips que vi dije, esto es literalmente sacado de un juego de PlayStation del momento. A mí personalmente eso no me gustó, pero tampoco quizás me costó encontrar cosas para retrucar ese avance tecnológico dentro del cine. Porque acá quizás mi película lo que toca es cómo tiene que funcionar el marketing para empezar desde cero y crear nuevos productos o nuevas marcas icónicas que ocupen el lugar de todo eso que se borró, de ese borrón cultural que hubo. Sí. Y lo principal que toca es si la música en sí trasciende por la música en sí o por el artista de renombre. Porque acá se utiliza a los Beatles. Yo, personalmente, yo lo he dicho varias veces y me acuerdo que tuve una mini discusión con Sol, una productora del año pasado que tuvimos, Sí. de que para mí, los Beatles están sobrevalorados a más no poder. Personalmente no me gustan, tiene buenas canciones, pero prefiero escucharlo siempre de la parte de un cover antes de los originales porque ellos no me gustan. Y sí, pasó esto en la película. Sí. Si no los hubiesen cantado los Beatles por ser los Beatles, la música hubiese sido buena igual. Sí, lo que yo tengo con esta película es que me parece que la premisa es brillante, pero la ejecución se queda ahí. Como que tenías un montón que explorar con este tema de un mundo donde nadie se acuerda de los Beatles. Hay historia, hay industria, hay memoria colectiva. Son un montón de bandas que fueron inspiradas por los Beatles, un estilo entero como lo fue el pop después de los 70. Es más, me mata que esté en los Rolling Stones, pero tuvieron también muchísima influencia de los Beatles. Sí. Bueno, sale Ed Sheeran en mi película, Sí. aparte de que sale Lily James, sale Kate, nunca me sale el nombre de Kate, ella actuó en Barbie, es la Barbie rarita, Kate sí, McKinnon, ahí está. Qué buena actriz. Y Himesh Patel. Me gustó mucho la dinámica de estos personajes. Ed Sheeran fue como medio figuretti, pero sí le dio ese trasfondo de cómo la industria actual de la música transgrede lo que sería la cultura. Ahí él termina siendo como, entre comillas, un pseudo villano. No sé si tu película lo tiene, pero mi película tiene un pseudo villano así medio formado, pero que en realidad representa mucho de esa industria de la música, de cómo querer cambiar para que suene más comercial. El Hey Jude, que para mí es uno de los temazos, por Hey Jude. O sea, como en vez de hola Jude o Hey Jude, hola amigo, o che amigo, como horrible, pero bueno. Acá sí, quizás la imagen o principal o el trasfondo es el capitalista en sí, el marketing. Claro. Y me queda como hasta ahí. Siento que este versus no está funcionando Sí. porque son películas que han quedado como muy vacías. Eso. Sí, se quedaron cortas tal vez. Para Sí. hacer Ucronía están bastante vacías. Y es que yo puedo destacar también que Sky Captain se arriesgó con un guión bastante flojo. O sea, apostaron todo visualmente porque sí, es muy impresionante, todo lo que quieras. Y además tiene a Angelina Jolie. Sí, Es lo bueno de la película. Tiene tres caras perfectas. O está Angelina, está Gwyneth Paltrow y Jude Law. Winnie Paltrow no me la banco. Yo tampoco, pero bueno, en esa época ella agarpaba. Sí, y Jude Law, Antes ¿verdad? de vender velas con olor a su Ay, Dios. pussy. Jude Law actúa muy bien, es muy gracioso, pero odia a su personaje. No sé si es porque es un tipo de los años 30 o los dos son muy insoportables. Tienen esta dinámica de enemies to lovers. Pero rescato que el final me hizo reír muchísimo porque no me lo esperaba.
totalmente anticlimático, perfecto para esta película, porque si me metían un cierre solemne, yo ya iba a tirar todo, la verdad. Mira, yo voy a hacer esta referencia solamente porque quiero decir el nombre de la película, pero se dice que hay como muchas similitudes con una película de Hayao Miyazaki que se llama El Castillo en el Cielo, que en japonés se llama La Puta. Sí, La Puta. Sí, es verdad, sí, me acuerdo de esa película. Puede ser, todo tiene una base de algo, nunca nada es original al 100%, lamentablemente, pero sí, es verdad, siento que este versus nos fue como medio tibio. Ni siquiera tibio, es que no tuvimos una base y tampoco teníamos quizás otras películas bien armadas como o las otras que vamos a hablar. Para el versus, para las otras secciones. Sí, para las otras sí. Pero... la que tengo en pantalla visible me gusta mucho el trasfondo, pero sí en este versus siento que quedó vacío porque quizás no supieron aprovechar el trasfondo de la ucronía como se debe. Claro. La narrativa está buena porque la ucronía es bastante interesante, pero ya, quedó así porque soy ucronía y listo. Creo que ambas películas tenían mucho que explotar y se quedaron cortas. Yo la verdad que lamento que el director del Capitán Sky no haya vuelto a dirigir una película después de esto. Fue la primera y última, porque yo sí le hubiese dado una chance, porque tenía visión. Tenía mucha visión, falló ahí la ejecución. Bueno, yo quería mencionar algo con respecto a Yesterday, porque también, además, a ver, Danny Boyle no es mi director favorito, sí me gusta mucho como Quién quiere ser millonario, pero... qué sé yo, no me parece gran cosa. Y bueno, y 28 días creo que es la primera es la única que me gusta. La otra está buena, la que quiso ahora, pero ya demasiado. Con Yesterday, encima, tiene otro punto en contra, que el guionista es Richard Curtis, que trabajaba en Doctor Who y que tranquilamente podría ser un episodio de Doctor Who. Sí, claro. Sí es cierto, es verdad. Quizás lo único que puedo sacarle a favor de esta película en contra de Dante es que tuvo una recaudación espectacular. El presupuesto fue como de 26 millones aproximadamente y recaudó alrededor de 155 millones a nivel mundial. Sí, ahí no hay con qué darle, la verdad que el Capitán Sky fracasó miserablemente. O sea que gané, ya está. Bueno. Gané a pesar de... De todas formas, hay algo que me había olvidado de decir, y es que ustedes que están escuchando pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp de la radio, que es el 2615-1275-65, donde no solamente nos pueden decir cuál de estas dos películas odian más, les gusta más, sino también cuál es su ucronía favorita, que hoy podemos hacer la excepción y no hace falta que sea solamente películas o series, puede ser porque se ha explorado mucho en los videojuegos y en la literatura, así que pueden decirse algún libro les gustó también de alguna ucronía. Pero para seguir con los ejemplos me parece que vamos a tener que ir a la primera tanda para descansar un ratito y enseguida volvemos con más de Obsesine. Especialidades 8 de la mañana. Su tarjeta. Jessica, pues simplemente su presa, tanto dentro. Llegó el momento de dar un ejemplo en formato serie. En la primera parte del programa que estuvimos dando ejemplos, dijimos un par, pero hay algunos que no quería decirlos para llegar a este momento. Y nosotros, bueno, contamos que tenemos un guión donde elegimos de qué sección hablar en cada programa y ponemos ejemplos, a veces los vamos cambiando porque los vemos y decimos no me convence y no llegué a ver otra cosa, pero la idea es tratar de variar y de que no siempre cada uno hable de lo mismo. Y hoy yo había elegido una serie para hablar que la quería ver hace bastante y cuando la vi dije, no es para mí. Por más que está basada, no digo que es una mala serie, porque por algo tiene 4 temporadas, es una de las series más caras de Prime Video, y está basada en un libro que fue bestseller, que tiene el mismo nombre, que es The Man in the High Castle, que en español sería El hombre en el castillo, y que imagina una realidad en los años más o menos, en los años 70, de qué hubiera pasado en Estados Unidos si la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Alemania y Japón.
Y es un Estados Unidos dividido en 3 partes. Tenés por el lado del oeste, pertenece a Japón, tienen una zona neutra, que es como la que incluso entre Alemania y Japón se tienen como acuerdos políticos, pero que ocupan Estados Unidos, y la parte del este por Alemania, que es nazi, además, no solo alemana. Y que bueno, además está ambientada en otra época, no en la actualidad, un poco para que algunas cosas sean recientes, como por ejemplo en esa realidad Hitler todavía está vivo. No aparece en la serie, pero lo mencionan todo el tiempo porque tiene directivas con el gobierno de Estados Unidos. Aún así, esta serie no me gustó. Sentí como que, por lo menos en este momento de mi vida, no tengo ganas de ver algo así, porque creo que ya he visto demasiadas cosas con los nazis, no tengo ganas de verlos en la vida real, menos quiero verlos en la ficción. Entonces fui por otro lado, que tiene una premisa similar, simplemente que es una miniserie de 6 episodios solamente. Es de HBO, tiene otro tipo de producción. Yo creo que comparando una serie de 4 temporadas con una miniserie de 6 capítulos, me voy por el otro lado. Además de ser HBO, que tiene como otro tipo de producción. Y estoy hablando de The Plot Against America, que está ambientada en los años 60 y que también tiene que ver con algo que podría haber pasado en la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con un gobierno donde se piensa qué hubiera pasado si el presidente fuera Charles Lindbergh y no, en ese entonces, no me acuerdo quién era presidente, pero estamos hablando de el 1940, donde este presidente de Estados Unidos ficticio tiene un acuerdo con Hitler, entonces es un Estados Unidos, guiño guiño, antisemita. Y tenemos como protagonistas a una familia de judíos que está tratando de lidiar cómo vivir en un país en el cual no los recibe, no los acepta, donde incluso también de paso son racistas también, cosa que no sé si hay mucha diferencia con la actualidad. ¿Qué ucronía es esa? Sí. Ajá. Pero bueno, por lo menos acá es abiertamente antisemita. Claro. Y tenemos como protagonista, entre otros, a Winona Ryder. Ahí va. Y como coprotagonista aparece Zoe Kazan, que tal vez la recuerden porque hace poco hablamos de ella en Ruby Sparks. Sí. Bueno, es ella. También está John Turturro, un personaje más secundario, pero por si quieren ubicar caras conocidas, además de que, les digo, son solo 6 capítulos y se estrenó en el 2020, ya estaba filmada para ese entonces, por más que estábamos en pandemia, la habían terminado antes y la estrenaron en el 2020. Acá busqué para la ubicación de quién era presidente, quién en realidad quedó como presidente para esa época, es Franklin Roosevelt, en 1940. Bueno, en esta realidad él no llegó a ser presidente y tenemos a otro que, además de hay leyes y hay incluso los policías en ciertos horarios son una especie de cazadores de judíos en la calle, y no solamente por discriminación los meten presos, algunos, imagínate vivir en barrios donde tus vecinos son todos antisemitas y no te saludan y todo el tiempo te violentan porque te tiran cosas en la casa, además de que hay como especie de espías donde están tratando de derrocar ese gobierno. Hay como un trasfondo político, pero los protagonistas es una familia que está lidiando con todo ese contexto y donde hay, por un lado, el matrimonio, Winona Ryder, ella es soltera, está tratando de convencer a un chongo que es un hombre casado que dice que sí, que me voy a separar y qué sé yo, que tiene un hijo. Y por otro lado, la hermana que tiene 2 hijos y que los niños tienen mucho protagonismo. No son los más importantes, pero el punto de vista de ellos a mí me pareció muy interesante, de cómo estos niños se crían en un contexto tan complejo y de cómo ellos aceptan su realidad y cómo van a la escuela y cómo viven siendo niños, pero naturalizando la discriminación con la que viven. Me llamó la atención. Honestamente todavía no la termino, pero la voy a terminar porque son 6 capítulos nada más. Y además que la ambientación está muy bien, la música, hay ciertas cosas que van jugando ahí y que además yo por lo menos tengo muy buenas expectativas por lo que sucede en las producciones de HBO. Así que es más, esto fue antes de que HBO se asociara con Warner. Entonces no es una serie de HBO Max, es de HBO
el canal de televisión. Otro tipo de producción. Lo digo porque hay algún prejuicio también con la plataforma que a veces se la manda. Pero en este caso lo traigo como una pequeña recomendación. No sé si habían escuchado de esta serie, no es muy conocida, pasó desapercibida porque también en pandemia aprovechamos para hacer rewatch de un montón de series y lo que se iba estrenando, viste, como que pasaba un poco desapercibido, aún más cuando todavía no existían tantas plataformas. Sí, no, nunca había escuchado hablar. Está buena la temática de siempre elegir así eventos históricos como que hubiese pasado de los nazis gobernando prácticamente todo. Quizás no está muy alejado de lo que está pasando actualmente, pero sí suena interesante. En pandemia justo yo me puse a ver otras cosas, es verdad. Me puse a rever The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, ser feliz, ¿no? Friends, cosas así, pero sí es verdad, leí muy por encima en la plataforma ese nombre y nunca le di bola. Pero está muy bueno lo que contaste de la serie. Bueno, y a pesar de que muchas cosas que hizo Warner fue eliminar series originales, esa serie todavía está disponible en HBO Max. Así que si quieren ir a buscarla, la pueden encontrar ahí. Ahora llegó el momento de irnos a qué hubiera pasado en Argentina si, puntos suspensivos, conectados con alambre. ¿Qué hubiera pasado en Argentina si existieran los vampiros? Ay. Pero no en la actualidad, sino durante la dictadura militar, la última. Este es el tipo de películas argentinas que me gusta, no les voy a mentir. La verdad que me llamó la atención hace tiempo que quería ver esta película y bueno, yo hoy tuve la oportunidad de ver esta película que la verdad que rompió bastantes expectativas que yo tenía. Vamos a ser sinceros y honestos, o sea, es como una ucrania media tramposa, porque quién sabe si los vampiros realmente existen y si hay sectas, habiendo cantidad de sectas que hay en Argentina y casos reales que están documentados en los noticieros. Así que, como digo, esta va a ser una ucrania media tramposa. Media trucha. ¿Sí? Ajá. Esta película se llama 1978 y sí, hay un periodo en la historia argentina en el que el cine se ha retratado muchísimas veces y es justamente el tema de la dictadura. Pero en 1978 esta película toma este contexto para hacer algo completamente inesperado. Lo mezcla con el cine de terror sobrenatural, que es algo que no se suele ver, porque siempre solemos ver películas de drama que retratan la realidad, la memoria, la justicia, y lo hacen desde una apuesta más familiar y del lado de la justicia y del lado del drama de la pérdida. Pero esta película se va completamente a otro lado. Está dirigido por los hermanos Luciano Bonetti y Nicolás Bonetti. Esta producción argentina es del 2024 y combina terror, thriller, cine histórico y elementos sobrenaturales en una propuesta arriesgadísima, pero que también es original, y eso es lo que hace siempre destacar una película. Está encabezado por un elenco que es Agustín Pardela, Carlos Portalupi, Mario Alarcón, y apuesta por un terror que es físico, oscuro y también te dirías que hasta sin censura de cierta manera. Es muy cruda. La historia comienza durante la final del Mundial de 1978. Justamente estamos en un Mundial, así que mira, entre la final de Argentina y Holanda. Mientras millones de espectadores celebran el partido, un grupo de represores secuestra a varios jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención. Por ahí vamos basados en la realidad, ¿sí? Sí. Todo parece normal hasta responder la lógica del terrorismo de Estado, hasta que descubren que capturaron a las personas equivocadas y el horror toma un rumbo inesperado. Lo más interesante acá es cómo mezcla, a mí por lo menos, lo que más me interesante me pareció es cómo mezcla la historia de la realidad y el terror sobrenatural encima, para construir una pesadilla que funciona exactamente bien como entretenimiento y una metáfora. Visualmente destaca por los efectos prácticos que tiene, que eso me encantó.
que bueno, siempre sabemos que tenemos bajos presupuestos nosotros en Argentina y no podemos costear efectos especiales, pero esta película se destaca mucho por los efectos prácticos que tiene. Me hizo acordar mucho al cine de Estados Unidos antes de que llegara toda la ola del CGI y arruinara todo. Crea una atmósfera muy buena, inquietante, y la inspiración que tiene el cine de terror italiano clásico es muy buena también. Bueno, que para quienes han visto películas de época lo van a notar porque tiene un montón de referencias con las sombras, con el estilo de iluminación, la manera en que los cuerpos de estas criaturas destacan ahí en la oscuridad. Pero me estaba tomando el matecito que me sirvió nuestro chiquito en la radio, que recién después de 1 año y medio he recibido un mate suyo. Es impresionante, la verdad. Los reclamos. No, lo digo Estamos sacando los trapitos al sol. Te van a cortar el micrófono. Entre las virtudes de esta película creo que sobresale un montón, que ya lo recalqué, pero lo voy a volver a recalcar, es la originalidad de la propuesta y el riesgo de abordar un episodio tan doloroso en Argentina de una manera distinta, de una manera ficcional y llevado al entretenimiento. Que eso puede generar críticas diversas, pero no lo hizo. Calculo que es porque una película que tal vez no tuvo una repercusión comercial tan alta que la haya visto tanta gente, pero sí me pareció una apuesta muy arriesgada para un tema muy delicado, pero me pareció excelentemente tratado. Eso sí hay que saberlo. Tuvo un recorrido por festivales nacionales e internacionales también, incluido el Sitges, consolidándose con un reconocimiento para los hermanos directores Onetti. ¿Y por qué deberían ver esta película? Porque ofrece una experiencia distinta dentro del cine argentino y demuestra que el terror también puede dialogar un montón con nuestra historia de una forma provocadora e inolvidable. Que eso es algo de lo que a mí particularmente no me suele gustar de las películas argentinas, que siempre suelen ser todas muy melodramáticas, muy lentas, basadas en la realidad, lentas, y por ahí no es el tipo de cine que yo busco como espectador particularmente. Y este tipo de cine, por más de que bueno tenga sus defectos, porque tiene un montón de defectos esta película, no vamos a decir que es perfecta obviamente, creo que la originalidad que apunta y la mezcla de estos géneros es algo bastante innovador. Y sobre todo también que ya se ha demostrado que el cine argentino en el ámbito del terror es muy bueno, ya teniendo otras películas como Aterrados, que la compró Guillermo del Toro para hacer una adaptación, sí, de allá en Estados Unidos, y bueno, también Cuando se echa la maldad, una película también argentina de terror que llamó y acaparó los cines internacionales, impresionante. Y esta película, bueno, tal vez no tuvo ese éxito comercial, pero es una película que también apuesta a una originalidad bastante interesante, y creo que ya por solo ese hecho vale la pena ver. Ahí Dante quiere decir algo. Y también destacar a los realizadores, que no recuerdo el nombre de la productora, perdón, pero yo mismo he hablado con ellos. ¿Con los hermanos Onetti? ¿Hablaste? Con la productora. ¿Cuándo hablaste? Pará, contá mensajes. No, por Instagram, pero chicos, si vos te metés a su Instagram, creo que fue. Sí, los productores tienen más bajo perfil y salen responder mensajes, sí. Mira. Y promocionan por todos lados. Hola, ¿cómo estás? ¿Querés promocionar la película? ¿Qué sé yo? ¿La viste? Sí, la vi, está muy buena. Qué bueno que te haya gustado, qué sé yo. Sí. No sabía eso. Qué loco. Mira, acá me dice producción Luciano Onetti. Y también estuvo en la dirección artística Pablo Tolosa, no sé qué. El Instagram que dice 1978. Voy a decir la empresa productora. Yo pensé que era una chica, digo. No veo nombre de mujeres acá por eso. No, la empresa productora. Claro, capaz que ahí la está manejando una community o algo por el estilo, no sé. Black Mandala Films. Ahí está. Ahí va. No, aparte que también tiene actuaciones muy buenas. Tiene actuaciones muy buenas que por ahí te dejan sorprendido. Tiene unos actorazos. Sí, tiene unos actorazos Portalupi bastante... en el Marginal lo pueden haber visto tal vez. Él ganó como mejor actor por esta película en un festival, ya te digo, que se llama Cine Nightmare in the Ozarks, que no sé de dónde pero ganó el premio. Ganaron un montón de premios, Sí. Ellos con mejor película, mejor guión, fotografía, efectos especiales, dirección, maquillaje, mejor película latinoamericana en el Festival de Terror de Bogotá. Bueno, un montón de festivales, estoy en una lista larga. No, aparte de que el diseño de producción es enorme en esta película, es enorme. La apuesta de fotografía y luces también es increíble. Y hasta en Sudáfrica estuvieron, imagínate. Yo creo que también jugó esa ficha de
qué hubiese pasado si las personas desaparecidas se hubiesen vengado. Totalmente, Y esa es la eso, metáfora justamente claro, que a través explicaba. de los vampiros es excelente, sinceramente, porque todo lo que conlleva al vampiro en sí, Nada, como la muerte, la sangre, la venganza. el va un poco de la mano. sadismo. Es satisfactorio. Sí, totalmente. Es Sí. Chiquito el año pasado nos había recomendado esta película. Sí. Es verdad. Y decía, véanla. Sí, yo me acuerdo que me lo dijo. Porque yo le pregunté, ¿está buena la peli? Porque yo he escuchado y me han dicho que es interesante. Es más, vi el tráiler después de que me dijo el chiquito y dije, no, esta película la tengo que ver. Y bueno, ahora justo que hablamos de Ucronía, se dio la oportunidad. La teníamos guardada. Tiene un Sí. poco también de esto de la venganza, de pensar que tal vez son personas que están, no sé si reivindicar a las víctimas de la última dictadura, pero sí como desde la actualidad pensarlo como, pongámonos en ese lugar de personajes donde podrían de alguna forma vengarse, con algo pequeño además, porque no es que terminaron con la dictadura, pero en ese contexto se ve interesante además y sorpresivo, como decía Tobías, iba a decir Dante. Sí, no, aparte que lo que me llamó la atención es que es una apuesta arriesgadísima, como Sí. dije, el tema. Y lo interesante que también me pareció curioso es que no fueron amarillistas en ningún sentido. Creo que también mantuvieron una neutralidad en decirte, sí, estos tipos son una mierda, pero estos tampoco no son tan buenos. Lo trata de explicar de una manera que es bastante interesante, creo yo, y sí entiende que se va más para un lado. Pero nada, la metáfora en sí de la película es bastante interesante y no me quiero explayar un poco más porque está interesante que la vean y no comerse spoiler, porque hay mucha gente que estoy seguro que no ha visto esta película, que la ha pasado por alto. Es cortita además, dura 80 Es minutos. es recortita. Y está disponible en HBO Max también. O en Digo si tienen Digo. Pero en HBO casi todo el mundo tiene. Digo, úselo para el mundial. No Sí, sé yo si la vi llegamos... en la página rusa. Ah, bueno, siempre. La vieja bueno, confiable. La vieja, ajá. está bien. Pero por si quieren buscarla, está ahí disponible también. Sí, hay mucho cine argentino ahí por muchas Sí. razones. Sí. Les propongo algo, porque nos quedan 5 minutos y no vamos a llegar a pantalla invisible, pero sí podemos escuchar una canción. Vamos a una nueva tanda y después volvemos con la segunda hora de Obsesine. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a ver esta historia increíble. Me acompañan. Yo antes de hablar del pantalla invisible, me gustaría que la gente que nos manda mensajito, a todos los que nos están escuchando, al 2615-1275-65, me manden reporte de cómo va el partido de River y cómo va el partido que... ¿quién jugaba ahora? Se me pasó quién se jugaba. Lo tenía en la cabeza en el Mundial, en los 16avos, y se me fue. Es decir, díganme este partido y ahora se me olvida. Pero bueno, en pantalla invisible me pareció una película que me hizo cuestionarme muchas cosas. ¿Me gustó? No. La película no me gustó. Ok. Pero me hizo cuestionar. Y si a mí me cuestionaron, a ustedes también los voy a cuestionar. Ok. ¿Ustedes quisieran vivir en un mundo donde no exista la mentira? ¿Que sea todo verdad? No. Qué interesante pregunta, porque Sí tiene esos y pros y no. sus contras, me Claro. imagino. Sí y no. Buah. La película de hoy es La invención de la mentira original o Increíble pero falso. Tiene diferentes nombres, es del 2009. Diferentes nombres traído al español claramente, porque en inglés siempre es uno solo. Y nos muestra esta película de que a veces la verdad es sumamente hiriente, amarga y descarada. Acá no hay filtro, o sea, la verdad es la verdad y listo. Y lo que no me gustó mucho de esta película es que los personajes demuestran como cierto anhelo de usar la verdad para generar daño. Porque son demasiado específicos, demasiado detallados, cuando a veces la verdad no la necesita por más que sea la verdad. Y no es mentir. Eso para mí, persona, no es mentir. Y acá lo absurdo, que es lo que entra dentro de Pantalla Invisible, es lo ingenua que es la gente de ese mundo. Están programados para decir solamente la verdad
y que se crea todo lo que se dice la gente. O sea, si yo te digo tengo $80.000, vos me vas a creer porque yo te estoy diciendo la verdad supuestamente. Están programados completamente y es como una forma de control poblacional terrible. Así de simple. Mark Bellison es el nombre del personaje principal de esta película y es literalmente un fracasado, pero épicamente fracasado. Está como lo presentan en un momento de vulnerabilidad total. Lo despidieron del trabajo. Supuestamente es el peor guionista de cine del mundo. Cabe aclarar de que acá el cine en sí como lo conocemos no existe, porque en teoría es una ciencia ficción, es una mentira el cine. Entonces su forma de guionar es hacer formas de contar cómo fue la historia de ciertas épocas en el mundo. Y él le tocaba la peste negra y lo que escribió fue pésimo y a la gente no le gustó. Entonces por eso lo despidieron. Es que la realidad era pésima. O sea, aparte. No hay otra. Y sumado que el interés relativamente amoroso del personaje, porque en sí no es, sino que es como un ganchito solo para utilizar más el fracaso del tipo, es que la chica con la que quiere salir le dice que por su contextura física, por su estatus económico, por todo, no quiere salir con él porque es un fracasado. Pero ella está diciendo la verdad. Todo para humillarlo. Claro, es horrible. O sea, esta película usa... está armando todo lo que es las reglas de la semiótica a su favor y a su contra, literalmente. Y en este momento en el que el personaje está pasándola lo peor posible, se acerca al banco para retirar lo último que le quedaba de dinero para así pagar el alquiler, porque el que la alquilaba se enteró y no más de que se había quedado sin trabajo, entonces se quería asegurar el alquiler. Y justamente en ese momento el sistema del banco estaba caído. Y en su momento de decir necesito dinero pero no sé qué decir, no sé qué, empieza todo ese tumulto dentro de su corazón, decir puede ser una mentira, sin ser consciente de lo que es la mentira a él. Entonces en vez de decirle tengo $300 en el banco, tengo $800. Y el banco le dice, bueno sí, toma, acá está, tranquilo, confío en vos. Claro, porque nadie miente. Claro, y justo se activa el sistema del banco y dice, no, bueno, acá me figura menos, pero puede ser que aún no esté bien el sistema, entonces te doy lo que vos me decís. Y pasó así. Esta película está dirigida, protagonizada y escrita por Ricky Gervais, que es Matthew Robinson. Que es Mark Bellison, ahí está. Matthew Robinson es con quien creó toda esta película. Sale Jennifer Garner, Rob Lowe, Jonah Hill... Pobrecito. Creo que fue lo más bajo de su carrera de esos personajes, sinceramente. Ha tenido más bajo, te digo. Sí, puede ser, pero bueno, acá está como muy horrible. Sí, su personaje es horrible. Sale Edward Norton, acá no habla sol. Pero bueno, lo que me gustó mucho de esta película, fuera de la historia, pues si la historia no me gustó el cuestionamiento que me creó en la cabeza, fue que como no existe la mentira, no hay ficción, no hay cine, el vestuario es sumamente sobrio, es todo aburrido, es chato y lineal, porque no hay emoción más que la verdad, por así decirlo. Claro. No hay imaginación dentro de este mundo, así de simple. No hay mentira, no hay imaginación. El soundtrack también es bastante lineal, que creo que también fue un trabajo de Team Attack para poder acompañar la película y para que los momentos donde... sea la mentira, resuene la música, pero que igual acompaña ese mundo estancado dentro de esta película. Y eso es lo absurdo, está todo estancado, está todo vacío, la gente es ingenua, no cambia nada, sinceramente, y utiliza esa falsa verdad como para dañar a la gente. Claro. Así de simple, no hay filtros. Son conscientes de que podrían tener filtros porque se los dicen unos con otros, de no es necesario ser tan detallado en tu verdad, pero quedó así. Después se va como la película toma una vuelta de crítica a la religión, que ya eso se va como muy al carajo, pero también va de la mano como esa, hay una sola verdad absoluta en el mundo, y que bueno, Dios encontró la verdad y toda esa huevada. No fue un, ¿cómo es que se llama?
no fue un éxito rotundo esta película. Es de culto, más que nada para la gente que sigue a Gervais, no sé cómo... Gervais. Pero bueno, me pareció bastante absurdo esa situación de que todo es verdad y todo es aburrido. Bueno, por lo menos en cuanto a diseño de arte y de sonido... Lo llevaron bien. Va acorde. Justamente, pero quizás lo que queda es como para que queden pensando, porque muchas veces estas películas absurdas te hacen pensar un poco más de que si querés la verdad constantemente, es que hasta qué punto la mentira, la ficción y el engaño son herramientas que necesitamos para soportar la realidad actual. Hay algo a mí que sí me gusta de esta película, más allá de las actuaciones o el guión, lo que sea, que se da por entendido que lo que entendemos las personas como verdad absoluta es también las mentiras que tenemos naturalizadas, y se concentra en que las personas son abiertamente superficiales, porque en la vida real siempre decimos no, somos todos iguales, no todos somos lindos por dentro. Es mentira. La gente miente cuando dice eso. Y acá en la película se nota cuando le dice, por ejemplo, en un momento el personaje de Jennifer Garner, que le dice, yo a vos no te quiero porque sos feo. Yo quiero tener hijos que sean lindos. Sí, no quiero tus genes mezclados con los míos. Terrible. No, y bueno, eso a mi hermano seguramente le hubiese gustado esta película. No la vi con él porque le estaba preparando su mesa, que lo felicito, promocionó la materia que estaba rindiendo y por eso le voy a dedicar esta película a él. Martín, si nos estás escuchando, te mando esta película para vos. Y un aplauso. Sí, quería cerrar con que lo que tiene de Pantalla Invisible, más allá de lo absurdo, es que tiene mucha gente cancelada la película. Sí. Ricky no está tan cancelado, pero trabaja Louis C.K., que está acusado de acoso sexual en el trabajo por muchos casos, y por otro lado, por un caso similar es Jeffrey Tambor, que fue el protagonista de Transparent y que era el protagonista de la serie, y lo tuvieron que sacar y la serie continuó sin él como protagonista. Ah, caray. Pero bueno, eran muchos chabones había acá. Por eso también es como que cuesta un poco ver la película con ganas de decir, hay mucha gente que no quiero ver. Y además que creo que está en Netflix, si no... No, dice que en este país no. La vi en la página Rosselló directamente. Claro. Encima la conseguí en castellano. Así que, tío, estaba así de coña viendo la película. Me hubieran dicho, yo las busco, ya las encuentro. Dealer de películas. Sí. Bueno, igual a mí me gustó. Sé que podría, a ver, dentro de Pantalla Invisible está difícil encontrar una ucronía que sea bizarra. La encontramos, tampoco podemos asegurar que sea una buena película, pero claro, que era bizarra. Es lo que hay. Y ucrónica. Lo que sí tenemos ahora para contar es una, tal vez, y yo voy a poner entre paréntesis un signo de preguntas de mi parte, tal vez una joya del cine, porque vamos a hablar de Hollywood, sí. Estoy muy contento de hablar de esta película. ¿Sí? Me la encanuté por algo. Tiene la palabra Hollywood en el título. Exactamente. En Hollywood sí no podía faltar Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Director cuestionable. Sí. No vamos a hablar de él como persona. Como realizador también se le cuestionan muchas decisiones. Pero yo fui un chico criado a Tarantino. Bueno. No puedo negar esa parte de mí, ese amor que tengo por todo el cine súper exagerado y lleno de referencias del autor. ¿Te gustan las patas? No. Ah. No, también dice. Si hay algo que le critico, además de dejemos de lado él como persona, hay un montón de cosas que criticarle. Sí. El uso de los planos de pies
innecesarios que por supuesto también están en esta película. Hace un par de años dijo que, como crítica obviamente porque es su tipo de humor, dijo que la mejor producción del cine del audiovisual de Gran Bretaña es Peppa Pig. Está un poco cagada, vamos a decir la verdad. Pero bueno, obviando eso, creo que como pasa con muchas películas de Tarantino, se la reduce demasiado a la de los hippies, la de Leo DiCaprio llorando, la del final violento. Pero para mí esta película es mucho más. Ante todo, Once Upon a Time in Hollywood es una carta de amor a Hollywood. Pero no a este Hollywood glamoroso que nos imaginamos, sino a un Hollywood que se está muriendo. La película está ambientada en 1969, que fue un momento bisagra dentro del cine. Ocurrieron muchos sucesos, de los cuales un poquito voy a hablar. Se empieza a terminar el viejo sistema de estrellas, que por si no conocen el Star System, es lo que... es cuando vos vas a ver una película no por la película en sí, sino por quien la protagoniza. Por ejemplo, vamos a ver la de Darín. No sabes qué película es, pero sale Darín. Sí. Bueno, en la década del 60 estaba muy fuerte el Star System con Clark Gable principalmente, y las estrellas de este Hollywood súper prometedor. Y bueno, llegó un momento que la década se terminaba y eso se empezaba a decaer. Los western televisivos también perdieron fuerza en ese tiempo, que estaban muy a la alza, eran muy populares. Y había una nueva sensibilidad cultural, ¿no?, ocupando ese lugar. Y en el centro de todo esto está Rick Dalton, un actor ficticio, que alguna vez fue relevante y ahora empieza a sentir algo profundamente humano, que es el miedo a volverse obsoleto. Y esto me parece fascinante porque en el fondo la película habla de algo más universal que el cine, que es que algo que todos tenemos, que el terror de dejar de importar. Creo que hablo por todos y más que nada los que vivimos o pretendemos vivir del arte. ¿Qué va a pasar cuando yo no sea relevante? Es un miedo que es bastante latente. Lo dijo Shakira. ¿Sí? Dijo que ella dijo que no le gustaría morir y que luego de eso sea olvidada. Y es que es lo que nos va a pasar a la mayoría, ¿no? Aún los grandes artistas que hagan un monumento, no sé, algo para que se acuerden. ¿Y quién es? Acá voy a colgar la ropa, pero igual alguien te va a olvidar, o sea, que es inevitable. Indefectiblemente, o sea, a las nuevas generaciones preguntarles sobre actores de los años 50, ni irse tan lejos, de los 80, y ya no saben quiénes son, y siguen vivos. Y algunos siguen trabajando. Bueno, qué vergüenza, igual deberían. Vamos a tomarle clase. Hago autoculpa, puedo ser de ellos. Puede ser. Y bueno, ese es el tema con Rick, que no solo que teme fracasar, sino que teme ser olvidado. Y eso me parece conmovedor incluso, porque me toca una fibra. Hay humor, hay carisma, hay diálogos tarantinescos, pero también hay mucha tristeza dentro de esta película. Y otro elemento fundamental, y en este quiero profundizar un poquito, que es Sharon Tate, que sabemos que fue una actriz real, sabemos que su final fue espantoso. Ya tenía una premonición igual, que era estar casada con Polanski. Ajá. Exactamente, otro tipo muy cuestionable. Sí. Muchísima gente criticó esta película, que habla poco, que tiene pocas escenas de diálogo o que no hace nada, pero yo lo veo al revés. Porque acá Tarantino hizo algo que yo lo aplaudo, que fue muy delicado con ella. Recordemos que es una figura que fue asesinada en la vida real. Sí. Por el clan Manson. Por el clan Manson, que aparece también en esta película, justamente. Pero Tarantino te la muestra viva, te la muestra feliz, luminosa, cotidiana, haciendo cosas tan simples como ir al cine a ver su aparición y no podés evitar sonreír al verla a ella con la carita ilusionada. Obviamente destaco la interpretación de Margot Robbie, pero también la tengo que comparar con esta película que creo que hablamos. El año pasado fue. La de Hilary Duff. Sí. Y tengo que compararla con esta película. ¿Y vos la hablaste encima? No, fui yo. Sí, fue la primera vez que estuvieron ellos dos, me acuerdo. Sí, puede que ser. Ese día yo llegué tarde. Y tengo que mencionarla porque
La película protagonizada por Hilary Duff se va mucho al terror, Sí. como que todo el arco de personaje gira alrededor de la tragedia Sí. que iba a venir después, y te insisten en mostrarla preocupada, sí, girando alrededor de eso, del mal momento. No creo que haya sido una representación respetuosa No, para nada. de alguien que fue una persona real. En cambio acá Tarantino no hace eso, no solo que cambia el curso de la historia, por eso es una ucronía, Ujú. sino que para mí le da un tratamiento solemne en el sentido de que no va por el morbo de mirar lo que le pasó a esta pobre chica. Sí, no la banalizó. Claro. No la banalizó, aparte sabiendo cómo es Tarantino con sus films ultraviolentos, y a ella le dio el tratamiento más tranquilo que le puede haber dado a uno de sus personajes. Sí, es verdad. Que además, un personaje real, además. Eso es lo interesante también. Claro, y que nosotros como espectadores también cargamos con el peso de saber lo que le pasó en la vida real. Y es como verle y decir, uy, ¿qué hubiera pasado si mientras ves la misma película? O sea, te da como ese sentimiento, no sé si de nostalgia, pero un poco reconfortante, diría, de confort. Sí. Yo vi esa película antes de conocer la historia de Sharon Tate, inclusive. Me fascinó esta película. Yo en su momento cuando la vi no les gustaba a todo el mundo, sumado que era sumamente larga esta película. Sí. Y yo la vi por Margot Robbie, justamente. Sí. Es que yo tengo una admiración muy grande por ella, y después viéndola como desde otra punta, por así decirlo, tenía un montón de caras esta película. Sí, Brad Pitt, Leonardo muchísimo. DiCaprio, X. Sale Austin Butler y salió Margaret Qualley ahí. Sí. Y cuando me quedé Nicky dije, Madison, oh, que ganó el Oscar también. claro, salieron muchas personas de ahí, vos decís, wow. O sea, había miles de caras que quizás no reconociste justamente utilizando ese dropo importante, Sí. que después cuando lo mirás a perspectiva, sí, es verdad, muchas veces ves la película por el actor y no sabes de qué se trata la película. Sí, porque tampoco podemos no mencionar que está protagonizada por DiCaprio y por Brad Pitt, o sea, dos de las caras más taquilleras de Hollywood de las últimas décadas. De los 90. Y- Porque había ahí mucha gente de mi generación que tal vez iba a ver el cine por estos dos con la mano dentro del pantalón. Bueno, Y a ver, son buenos actores, pero decís, si están los dos juntos, no me lo puedo perder, decimos. Sí, justamente. claro, fue todo un suceso, la verdad. Eso fue un movimiento muy inteligente. Y es curioso que ya Tarantino venía explorando esto de la reescritura de la historia. Ya hablamos de Bastardos sin Gloria. Ujú. Pero para mí esta la supera por mucho en concepto como autor. Porque parece como una reparación simbólica, ¿no? No solo de un suceso trágico, sino del cine, de Hollywood en sí. Y está bueno porque nos invita a imaginarnos otra posibilidad, dejarnos llevar. Y bueno, para eso está el cine. Porque para mí, en estos casos, el cine tiene el poder de corregir, aunque sea por un momento, una herida histórica. Ujú. Y al final, ¿qué más decir? Esto no es un filtro, pero si no la han visto, véanla. Si les cae mal Tarantino, no importa. A todos nos cae mal. Pero podemos dejar de lado las cosas personales y darle una oportunidad. Quiero buscar Sí. en qué plataforma está. No Yo está creo en- que la vi en Prime Video en su momento, Ujú. pero fue después del estreno, así que actualmente no sé. Mira, supuestamente está en Netflix, dice acá. Yo la tengo descargada, así que... Te los paso y se mandan un Sí, mensaje por claro. WhatsApp y les paso el link. Está en Netflix. Por si la quieren ver hoy, ya si la escuchan on demand y está en otro lado, no sé, pero hoy está en Netflix. Y yo quería repasar así rápidamente algunas caras que también vemos acá en esta película, porque por ejemplo fue la última película de Luke Perry, que mucha gente tal vez no lo ubica por el ser protagonista de la serie Beverly Hills, pero fue el papá del protagonista de Riverdale, que justamente en el 2019 fue la última interpretación en el cine, y en el 2020 cuando se estrenó Riverdale, el actor falleció y le hicieron un homenaje, todo un capítulo. Yes. Imal Hirsch, que tal vez lo recuerdan por Meteoro, está Lina Dunham, está Al Pacino, está Damian Lewis, el protagonista de Homeland, está Kurt Russell, hay un montón de Dakota Fanning. Maya Sí. Hawke también, que después la conocieron quizás por Exacto. Stranger Things. Sydney Sweeney.
También. Sí, Ahora no me estaba acuerdo. entre los hippies Sí. de Marilyn Manson. Es que más, esta película no menciona exclusivamente Charles Charles Manson, perdón. Ahí va. Decir, esta es la secta de, Claro. sino que lo nombran como una secta en crecimiento. Sí. Y que hubiese pasado si sacaban a alguien, rescataban a alguien, Sí. cosas así, pero que tampoco lo usa mucho, sino como que son los villanos y listo. Y también hay una ridiculización muy marcada hacia la secta en sí. Sí, sí, totalmente. Aparece, o sea, el actor no es muy conocido quien lo interpreta, pero sí el personaje de Bruce Lee, de Sí. la ambientación de la época también, y de un poco también de una referencia que hace Tarantino de un cine que se nota que admira mucho de esa época, Y sobre todo Spaghetti. con Kill Bill. Martin Sí. Cobb, para los fanáticos de Karate Kid o Cobra Kai. Ah, Sí. sí, acá lo veo. Bueno, James Marsden también tiene un personaje secundario, y Tim Roth. O sea, literalmente es una película que utiliza un montón de caras conocidas para usar ese trasfondo y está buenísimo eso. Así que, bueno, Timothy Olyphant lo estoy viendo acá también. Es definitivamente Hollywood. No, definitivamente Hollywood. Una carta de amor a Hollywood en Hollywood, sí. Exacto. Y ahora nos queda estos últimos minutitos de esta tanda para que nos metamos con el filtro. El siguiente algoritmo genera como resultado una película altamente recomendable, ya que no es una remake, ni adaptación, ni secuela, ni precuela o biopic, sino de guión original. Suerte con eso, algoritmo. Suerte con eso, algoritmo. Bien. Bueno, Ya no Dame un existe el segundo, bueno. ahí está. Ahí está que me Ahí preparo. Tenía que bajar. Recalculando. No, lo que pasa es que estamos comiendo donas, chicos, acá en el plantel y... La estamos pasando re mal. Claro, la estamos pasando mal con el frío, con todo esto y es como un pequeño mimo al alma y bueno, me había quedado un poquito de dona entre las muelas, perdón. Échale un traguito del mate. Ahí está. Bien, esta película es buenísima, pero desde el punto de vista también del... ¿Cómo lo plantea? Porque es un tema que ya dijimos en el inicio del programa que es sumamente cliché. Siempre hablamos de ucronías, de qué hubiera pasado con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta película también vuelve a tocar lo mismo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Pero lo hace desde un punto de vista distinto. Hoy en el filtro les traigo una de estas películas que parecen chiquititas, pequeñas, muy independientes, pero que esconden una idea enorme. Se llama Lola. No es de Lola, lo lamento, sino que es Lola la película. Es una producción Esta irlandesa. Lola no corre. No, esta Lola no corre. Lola sola, listo. Es una producción irlandesa y británica del 2022, hace muy poquito. Está dirigida por Andrew Ledge. Y la historia nos lleva a una Inglaterra de 1941. Ahí conocemos a nuestras protagonistas, que es Thomasina y Marta, dos hermanas que construyen una máquina capaz de observar el futuro. La bautizan Lola, de ahí el nombre de la película, Uh-huh. y gracias a ella pueden ver emisiones de radio y televisión de décadas que todavía no existen, o sea, del futuro. Uh-huh. Acá no viajan al pasado, no viajan ni al futuro, no tienen máquinas temporales. Te lo plantean todo como una máquina muy retrofuturista que bueno, que puede captar estas transmisiones radiales y estas transmisiones televisivas, como si ahora una persona en 1950 o en 1940 nos estuviera escuchando en este programa Uh-huh. a través de una máquina, programa del futuro, y nosotros estuviéramos hablando de la Segunda Guerra Mundial y capaz que ellos todavía no han pasado la Segunda Guerra Mundial. Nos Y dicen, estamos spoileando mirá. la historia. y bueno, es que ahí viene la trama. ¿Qué pasa cuando cambiamos un hecho histórico? ¿Podemos controlar las consecuencias nosotros? Esa es la gran pregunta de esta ucronía, filmada encima con una estética de found footage en blanco y negro de la época, como si fuera un material auténtico. La música me parece un acierto total, porque vos decís, bueno, ¿cómo haces en un found footage en 1940 ambientado de la época? ¿Cómo le haces la banda sonora? Y acá creo que y reimaginan todo y lo hace con un papel muy clave, porque las protagonistas acá, Thomasina y Marta, escuchan canciones que todavía no deberían existir. La película fue muy elogiada en festivales justamente por esto mismo y la creatividad encima que demuestra que una gran idea puede ser
mucho más grande que un enorme presupuesto. Me llama mucho la atención porque se escuchaban muchas canciones de David Bowie, muchas canciones que, bueno, que han sido muy famosas en nuestra historia y en la historia también de ellos, que impactan de cierta manera emocional también a la historia, a las protagonistas, y es muy clave eso, porque justamente una de estas consecuencias es que la cultura que hoy conocemos, al querer parar la Segunda Guerra Mundial, desaparece. Y se arma una cultura totalmente nueva, y ahí empieza también un dilema entre las dos hermanas en decir, bueno, era obvio que iban a dar consecuencias. Si cambiamos los hechos de nuestra historia, ¿qué esperabas? Capaz que David Bowie ahora es un doctor, capaz que nunca nació, no se sabe. Y bueno, empieza como también un conflicto, juega con un conflicto moral la película, y social, cultural, que es bastante interesante. Sí quiero recalcar también el tema de la imagen, cómo se ve, porque estamos acostumbrados a ver found footage en 4K, Full HD, con un poquito de ruido en las cámaras para simular de que lo ha grabado una persona normal. Pero esta película lo hace a un punto muy interesante porque no solo es que agarraron la imagen y le pusieron un filtro blanco y negro y le pusieron el ruido que está en un editor de CapCut y le pusieron pónganle ruido a la imagen. No, hicieron un trabajo de muchas horas, muchísimas horas de edición en cada secuencia para simular los movimientos de cámaras, inclusive que tenían esas cámaras sin estabilizador en la época. Hicieron un estudio muy exhaustivo de cómo se veía la imagen en 1940. Y más allá de eso, bueno, el montaje también es increíble cómo está planteado, porque hay veces que yo estaba mirando la película y decía, no parece una película, parece un documental. Y te lo crees de cierta manera porque, no sé, está bastante bien realizado, y es también una película muy cortita que tienen que ver. Es de 1 hora y 21 minutos solamente, incluyendo créditos. Y nada, eso es una de las razones por las que tienen que verla, y porque también ofrece una mirada distinta sobre los viajes temporales, con una historia muy inteligente, original y llena de dilemas morales también. Si te gustan este tipo de películas o este tipo de propuestas innovadoras, raras, esta película te va a gustar también, porque te deja dando vueltas después de mirarlo un poco la cabeza y decís, qué locura, cómo te plantearon toda la apuesta, Así que Lola es una excelente recomendación para este filtro, y también para terminar con este día de Ucronías. ¿Por dónde la viste? Yo la vi por la página rusa. Ah, ¿no? También ahí. No, es que perdón, es que yo nunca hablaba de la página rusa. Tengo registro solamente hablando de la página rusa durante el programa anterior. Igual no está en plataformas, por eso digo. Pero me ha pasado que está ahí. Claro, que estas últimas 2 semanas me han tocado películas raras que no, difíciles de encontrar, claro, sí. que no son las comerciales de streaming que las ves en cualquier plataforma, entonces no las encontrás, y nada, tuve que recurrir a esta página que ustedes me han llevado tuve que rebajarme. Bueno, podrías haber usado Stremio también. No, intenté usar Stremio, pero en Stremio viste que funciona como torrent y Ares, que si no hay un dispositivo que esté emitiendo la señal no funciona. Bueno, y ya murió Magis, justamente entonces, bueno. Este tipo de películas que por ahí no son, como digo, tan comerciales, es muy complicado verlas en esas plataformas como Stremio si no tienes un servidor estable. Bueno, igual tiene mucho sentido que acá en el filtro, que son recomendaciones, busquemos algo que no esté claro lo típico, pero sí, totalmente. Pero bueno, cuesta un poco más encontrar. Cuesta un poco más, y también las que están en pantalla invisible siempre son películas, viste, un poco rebuscadas para ver. Sí, exacto. Sí. Pero vale la pena siempre ver y consumir otro tipo de producciones. Sí, ver algo distinto, está bueno. Me gusta la recomendación. Creo que es la primera película irlandesa que traemos, si no me equivoco. Pues yo no estoy consciente, pero creo que no hemos sí hablado hemos de tocado películas que han sido en Irlanda o con algo irlandés, pero no sé si irlandesa full. Bueno, igual es Gran Bretaña, Reino Unido. Sí, es verdad. No, bueno, pero no mezclemos Irlanda del Norte con Irlanda del Sur. Con Escocia, una está con Gran Bretaña y la otra no. Sí, lo sé. Bueno, pero me gustó la recomendación, me llama la atención y la tengo ganas de verla. Pero por ahora vamos a tener que ir a la última tanda de hoy y ya venimos.
regresamos para la última tanda de hoy que tenemos en Obsecine y que habíamos pensado en hablar durante todo el programa sobre Ucronía, y en la cápsula a veces hacemos como algo distinto, pero hoy, como ha sido un tema un poco complejo, yo quería un poco recorrer el pasado y la razón de existir de las ucronías, que tiene que ver con... Estaba viendo spoiler, perdón. No vamos a decir el spoiler, ya lo van a ver en las redes. Bueno, que tiene que ver con imaginar realidades alternas. Más que nada también porque es una forma de escapar de la realidad, ¿cierto? Vemos películas justamente para escapar de por lo menos por 2 horas de la actualidad o de los problemas personales, para meternos en una historia que sabemos que es ficción. Sí. Aunque esté basada en hechos reales, sabemos que esos actores que están ahí no son los personajes que nos dicen ser, e incluso viendo documentales sabemos que es una porción de la realidad. Pero vemos cine, no digo como para escapar de la realidad, pero sí para distraernos, tal vez para concentrarnos en algo más, y que de por sí en cierto punto nos termina creando gustos personales y lo vemos después ya por costumbre. En mi caso es por inercia. Pero está bueno ver que de todas esas cosas que vemos, a veces nos quedamos con ganas de, ¿y si el final hubiera sido distinto? ¿Y si en la vida real esto hubiera sido distinto? ¿Cómo lo imagino? ¿Viste? No, bueno, no nos metamos en tramas infantiles, pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Ryan Gosling y Emma Stone hubieran terminado juntos en La La Land? ¿Cómo hubiera terminado la película? Qué dolor, no me traigas el trauma. Bueno, viste cómo te empezás a imaginar esos finales alternativos, y podríamos decir que es una especie de ucronía. Y esto no lo inventó el cine. El cine sí lo exploró, pero tampoco tan profundo, porque el cine suele irse más por otros lados. Hemos visto muy pocos ejemplos hoy, sí. Pero como tema a mí me pareció interesante y acá nadie lo negó, así que lo terminamos trayendo. Pero quería traer un poco del origen, porque tiene un origen griego, su significado, que es O, de ucronía, viene, no sé cómo se pronuncia en griego, pero se escribe O, que significa no, y cronos, de cronía, de tiempo. Ajá. Que decimos, podríamos decir que es el tiempo que nunca existió. Uh-huh. Porque tal vez si pensamos en futuro, lo imaginamos como una posibilidad. Claro. Pero las ucronías tienen que ver con el pasado, con cosas que ya sucedieron. Claro, que ya sucedieron y no salieron como... Exacto. Pero las imaginamos y le creamos como una historia alternativa. El término fue creado en 1876 por el filósofo francés Charles Renouvier, quien escribió un libro imaginando una historia diferente del Imperio Romano. Sin embargo, la idea es mucho más antigua. El historiador romano Tito Livio ya se preguntaba qué habría pasado si Alejandro Magno hubiera invadido Roma. Viste que siempre con casos de históricos. Sí. Es decir, que el famoso ¿qué hubiera pasado si? Lleva más de 2000 años despertando nuestra imaginación. En el cine las primeras ucronías aparecieron en comienzos del siglo XX. Por ejemplo, y ya la he mencionado incluso en otra cápsula, El nacimiento de una nación. Sí. En 1916, que imaginaba una invasión de Estados Unidos. Y décadas más tarde, después vino It Happened Here en 1964, que planteó una Gran Bretaña ocupada por la Alemania nazi, convirtiéndose en una de las grandes referencias del género. No trajimos películas hoy tan antiguas, pero sí podíamos recorrer, lo vimos al principio del programa, con, por ejemplo, Tarantino mencionando con Inglourious Basterds, o el cine francés, que también ha explorado un poco de esto desde su punto de vista de cómo hubiera sucedido la Segunda Guerra Mundial con otro resultado, o Yesterday recién. Sliding Doors, por ejemplo, que demuestra cómo perder o alcanzar un tren puede cambiar una vida por completo, o Mr. Nobody, esta película de Jared Leto, donde explora todas las vidas posibles de una misma persona según las decisiones que toma. Eso me parece interesante, porque ahora se está explorando mucho a través del multiverso, donde decís, bueno, cada decisión que tomás es una realidad diferente, y pensás en que todas esas posibilidades en algún momento te llevan a la persona que sos ahora. Sí. Pero el tema es que a veces, bueno, sobre todo si sos de Libra, cuesta tomar decisiones.
Y hay una serie que igual esta la vamos a dejar un poco para más adelante, para otro programa, pero quería traerla porque también imagino un poco de esto, y cuando lleguemos a eso se van a dar cuenta que la mencioné hoy, que es For All Mankind, que tal vez no es tan conocida porque es de Apple TV Plus y que es una plataforma difícil de conseguir, por más que ahora se pueden suscribir a través de Prime Video por 7 días gratis. Bien. Yo diría igual que es carita, pero ahora que viene la 4ª temporada de Ted Lasso, hagan un esfuerzo. Bueno, y es una serie donde exploran qué hubiera pasado si la primera llegada a la Luna hubiera sido por parte de la Unión Soviética. Interesante. Porque tiene ciencia ficción, vamos a ver mucho del espacio, pero en otro contexto. Acá no hay astronautas norteamericanos. Y bueno, imaginan otra historia. Incluso ahora tiene un spin-off que se llama City Stars, como de Ciudad de Estrellas, y que cuenta la historia de uno de los personajes aparte. Bueno, como cerrando, estas películas yo creo que lo que intentan es invitarnos a pensar cuánto depende de nuestras vidas de una casualidad que creemos que puede llegar a ser casualidad, o cuando tomamos la responsabilidad de que fue una decisión nuestra, o de que es un acontecimiento histórico en el cual quisiéramos que hubiera terminado de otra forma. Y nos recuerda que la historia nunca estuvo escrita de antemano y que el mundo que conocemos apenas es una de muchas posibilidades que pudieron haber existido. Tal vez por eso las ucronías nos fascinan, porque detrás de cada película hay una pregunta que todos nos hicimos alguna vez. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Cómo serían? Sí. Si nunca hubiesen matado a la mamá de Bambi. No, yo tengo si no hubiese fallecido Liam, es mi momento canónico. Liam Payne de One Direction. ¿Y qué hubiese pasado? Sí, ¿no? No sé, yo no lo imaginé a eso, pero bueno, se pueden pensar muchas cosas. Yo siempre imaginé una vida de qué hubiera pasado si Freddie Mercury estuviera vivo ahora, por ejemplo. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Justo con todo lo que hablaste en la cápsula, me acordé de un escritor que mi papá leía mucho hace bastante tiempo, que no sé si lo vayan a conocer, pero es JJ Benítez. Me suena. Él ha hecho libros donde hay o sea, la historia es bastante crónica porque en realidad nunca pasa, pero se basa en el que hubiera pasado si un viajero en el tiempo conocía a tales personajes históricos. Por ejemplo, la saga de Caballo de Troya, que es la que me acuerdo que más leía mi papá, dice que son oficiales del ejército de Estados Unidos que viajan a través del tiempo en el proyecto Cuna hasta Palestina del siglo I, donde ahí conocen a Jesús de Nazaret. Y bueno, relatan esa historia de que como si fuera de primera persona, que hubiese pasado si Jesús hubiese hecho esto, lo otro, si hubiese sabido que ellos son viajeros en el tiempo, claro. Esa parte de que la religión niega de los viajes en el tiempo, que está todo predestinado, todo eso lo toca JJ Benítez también en la literatura, que me hizo acordar mucho. Dije, bueno, si Dante mencionó un libro, me acordé de esta saga que leía mi papá. Bueno, no viaja tan hacia atrás como en este libro, pero Doctor Who suele hacer mucho esto de conocer personajes históricos sin alterar la historia. Sí, me emocionó muchísimo justo que hablaste de esto, cuando conocí a Van Gogh. Ese sí, realmente me hubiera encantado que hubiese pasado. Sí, a veces juega también con lo de la casualidad de que en la historia tenemos, como misterios o mitos que no sabemos cuáles son los orígenes, y acá jugaban como que había sido por culpa de Doctor Who algo que no fue casualidad, sino que fue hecho a propósito, pero que en la vida real creemos que sí. Y también un poco pensando en Los Simpsons, también lo hizo Homero, pero era un capítulo alternativo igual, en el que viajaba al pasado y tocaba una mosca y se cambiaba todo y listo, empezó a romper todo, y total ya no puede hacer nada. No podía tocar todo lo que quiera. Bueno, casi todas las casitas del terror son así también. Sí. Bueno, damos por cerrado ahora sí el tema Ucronía. Y vamos a pensar qué hubiera pasado si no nos fuéramos de vacaciones estas 2 semanas. Entonces tendríamos muchas cosas para hacer, y entre esos son las cosas que tenemos en la agenda. La agenda cultural. Algo que definitivamente, ahora que estábamos escuchando el separador, que no voy a hacer en vacaciones, es ver Shrek 5. ¿Qué te pasa? No, me la bajó mucho.
No. Bueno, igual tráiler sí. Tengo cuestionamientos, sentimientos encontrados con eso. Pero si le voy a dar una oportunidad a Toy Story 5, le voy a dar una oportunidad Tampoco la voy a ver. Pero yo creo que son historias que les tengo mucho cariño a mi infancia y que me quedo con eso nada más. Y de todo lo que vino después siento que fue hecho para otro público que no soy yo. Y la veré obviamente cuando esté en plataforma, pero al cine no voy a ir. Pero sí voy a ir al cine a ver otras cosas, por lo menos yo. Ustedes tienen para ver un montón de cosas, entre esos Toy Story 5 justamente, en la nave Uncuyo, porque ahora, esta semana que viene, comienzan las vacaciones de invierno y hay muchísimas actividades pensadas para los más chiquitos acá en Mendoza. Y vamos a ir encontrando, entre otras cosas, también actividades para quienes no tenemos hijos y queremos también aprovechar las vacaciones de invierno. Claro. Porque son 2 semanas. Pero empecemos con la cartelera de la nave Uncuyo, porque Toy Story la van a poder ver esta semana por lo menos en varios días. Hoy, por ejemplo, a las 17 y a las 19 y 20 de la tarde. Pleno partido de la selección. Sí, no. Bueno, tal vez hay gente que quiere... Bueno, no, están ahí. Vos elegís. Te pones los auriculares, tal vez estás escuchando el partido. Pero si no, bueno, tenés mañana a las 4 de la tarde, a las 5 y a las 7 y 20 también. El domingo, bueno, tenemos mucho horario ahora que lo veo. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, bueno, y hasta el 19 de julio va a estar en cartelera por lo menos. 2 semanas para ver Toy Story 5 en la nave Uncuyo, que es más económica que otras salas. A revisar el precio de Toy Story 5. A revisar. Sí, bueno, eso sí, porque como es para otro público, es el engaña pichanga. Pero si quieren ir a la nave a ver otras cosas, tienen por ejemplo Los Colores del Tiempo, que es una película, ya les digo de qué país, pero la pueden ver hoy a las 8:30 en la Sala Azul. Y es una película de Francia y Bélgica, del director Cédric Clapiche, el director de, por ejemplo, Las Muñecas Rusas, entre otras. Sí. Bueno, es una película que está ambientada en el siglo XIX de Francia, por si les interesa ver algo de época y se ve la fotito. Si no, esta sí me interesa y de este fin de semana no paso, porque la tengo que ver sí o sí, porque ya me comí muchos spoilers. Backrooms. ¿Te comiste spoilers? Sí. No he visto nada. Spoiler de sí, Backrooms? porque vi bueno, le habrá gustado un clip y le empezaron a llegar muchas recomendaciones. Una reseña. Claro. Yo quiero ir a verla mañana. Además que está comparada, no es la del videojuego, sí. No, Exit 8 la del videojuego. Sí. Esta es la de Creepypasta. Claro. Sí. Chiwetel Ejiofor es el protagonista, que lo conocimos como Modor en Doctor Strange. ¿Y en Tenet? En Tenet también, pero yo no la vi a esa. Sí, era el de Tenet ya. ¿Cuál de Tenet? El protagonista que trabaja con Robert Pattinson. Ahí va. Bueno, van a encontrar Backrooms en la nave Uncuyo hoy a las 21:30, mañana también a la misma hora y el miércoles 8 de julio también en el mismo horario, por si quieren ir a verla. Yo no me la voy a perder porque ya tengo muchas ganas de verla y en pantalla grande debe ser otra experiencia. Estamos también. en la misma, la verdad que me sorprendió que la hayan puesto. Sí, yo pensé que no le iban a traer, yo la quería ir a ver justamente para mi cumpleaños, no se pudo, pero algún día la veré. Ya la voy a ver. Y además siguen en cartelera Padre, Madre, Hermana, Hermano de Jim Jarmusch, Gioia Mia de Un Verano en Sicilia y un estreno de Jóvenes Mujeres, que es una película que estuvo en el Festival de Cannes, que si no me equivoco, miren, si los hermanos se llaman Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, deben ser de Francia. Puede ser. O Bélgica. Bueno, es una coproducción entre Francia y Bélgica del año pasado, que ganaron el Palma de Oro del Festival de Cannes con otra película. Así que si les gusta el cine francés, ahí tienen esta oportunidad para ir a verla tanto este domingo a las 21:30 como el martes 7 de julio. Pasemos ahora, van a haber muchas actividades para los más chiquitos, eso no nos vamos a meter porque acá no creo que siquiera escuchen radio, pero si quieren conocer y un poco viajar al pasado, en el microcine también va a haber una programación especial por las vacaciones de invierno, que la invitación, háganse los sorprendidos, la hace Obsecine, porque presenta
Vamos a estar durante 2 semanas a las 16 horas, desde el lunes que viene, lunes 6 de julio, hasta el 19, si no me equivoco, hasta el 18, perdón, 18 de julio. Y vamos a ver 2 tandas de películas, porque cada película van a tener 2 fechas diferentes, por si se pierden una, tienen la otra semana para ir a verla. Empecemos, por ejemplo, con El Gigante de Hierro, un clasicazo hermoso. Todas estas películas está de más decir que las vamos a ver con doblaje en latino, porque son para los más chiquitos. El 6 y el 17 de julio, es decir, que el lunes que viene ya tenemos El Gigante de Hierro, y si no, a la semana siguiente. Después, el martes 7 y el 18 de julio, Manuelita. No discriminen, porque trae muy lindos recuerdos, Manuelita. Sí. En especial la canción que le cantan en el barco las ratas. Ay, era fan. Sí, espectacular. 10 de 10. Alguien haga un cosplay de Manuelita, por favor. Acá llegó el momento de subir una ceja, porque esta película es muy poco conocida, pero es hermosa. Tanto el 8 como el 16 de julio vamos a poder ver La Canción del Mar, que es una película que tiene una estética muy linda, porque parece como de cuentos clásicos. Y que ahora les voy a contar qué otra película ha dirigido el mismo director. Pero después pasemos a otro clásico que mencionamos el año pasado cuando hablamos de dinosaurios, Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado. No, bueno. Che, pero son todas... Sí, son todas para traumar a los niños y además, hacerlos eso crecer. dijeron en los comentarios a muchas personas. Es para ir a llorar, bueno. Y sí. 9 y 13 de julio. Todas estas, está más decir, a las 16 horas. Después, Espíritu de Lobo, conocida también como Wolf Walkers, que es una película del 2020, si no me equivoco, que es del mismo director de Canción del Mar. Búsquenla porque es una belleza visual que van a quedar como estupefacidos. Tenemos, ya sé que está mal dicho, Ya sé cuál es. 10 y 14 de julio. ¿Viste qué belleza lo que es la animación? Sí, la vi, me la hizo ver mi hermano. Espectacular. Para que se den una idea, ¿vieron en Las Reliquias de la Muerte de Harry Potter, la primera parte? Cuando está contando la historia de las reliquias, bueno, esa animación es el destipo de esta película. Precioso. Sí. Espíritu de Lobo, 10 y 14 de julio. Y por último, si querían llorar acá, no van a tener dudas, 11 y 15 de julio, Todos los perros van al cielo. No. Bueno, si nosotros nos criamos llorando... Ustedes también, nueva generación. Van a tener que hacerse fuertes, chiquitos. Y sí, a ponerle pechito a la vida. Y por último, porque como no vamos a estar por 2 semanas, les hago un pantallazo de todo lo que queda en julio en el microcine también en la noche. Esta noche, yo quiero aclarar, para limpiar mi nombre, no seleccioné esta película, está organizado por alguien más. Ok. El bebé de Rosemary, de Polanski, porque pertenece al ciclo de julio de Terror en el Terroir, que se llama Jóvenes Endemoniados, que un poco spoilea algo que vamos a hablar más adelante acá tipo en octubre. Sí. Mañana, cine italiano, siempre nos quedará un mañana, no me acuerdo el nombre en italiano porque yo no parlo italiano. Y después tenemos el miércoles que viene comienza el ciclo de anime de julio, que van a ser nuevos clásicos, son todas películas de series clásicas. Vamos a tener primero Cowboy Bebop, Golpeando las Puertas del Cielo, sí, la película. Tremendo. Después vamos a tener la película La Historia Nunca Contada de Robotech. Ajá. Después Sakura Card Captor, la película. Y por último Samurai X, también la película animada. No. Para que vayan. Y bueno, y en el Cineclub Estoco están con el ciclo de bucles temporales. El jueves que viene es 9 de julio, no hay función por el feriado, pero ayer por cuestiones climáticas no se pudo ver Hechizo de Tiempo, que le hablamos en algún momento acá, pero sí después van a poder ver Corre Lola Corre el 16 de julio y después van a tener Primer el 23 de julio, que es un clasicón. Y además, para completar el ciclo de terror, tenemos ¿Quién puede matar a un niño? Esa película española difícil con un nombre que nadie se anima a buscar en Google. Sí. Mala Praxis, que es una película argentina hecha en Córdoba, que es un documental de personas con discapacidad que su discapacidad es por culpa de una mala cirugía, bastante compleja, para el sábado 11 de julio. Y después nos queda, esta segura la conoces vos, de 1988, Alice. Una película de stop motion. Sí. Bueno, el viernes 17 de julio. Y por último, ese ciclo cierra con Mama de Andy Muschietti el 24 de julio. Pero además, ahora me acuerdo, tenga el 31 de julio también hay una función que es de Babadook, también de Jóvenes Endemoniados. Qué bueno.
Y esto después cuando volvamos el 24 de julio volvemos con Obsesine y ahí vamos a poder ver la última semana de julio que nos queda de programación. Pero por si no llegamos, el sábado 25 de julio vamos a ver una película de Wong Kar-wai, uno de mis directores favoritos de Asia, que es 2046, Los secretos del amor, que si no me equivoco está basada en una película, en un libro de Murakami. Ajá. Y además tenemos el estreno de un nuevo ciclo, que es el ciclo de cine alemán. Vamos a ver Undine, ¿será? Undine, no sé cómo se dice en francés. No. Undine, no sé. Y les comento, porque esto es algo especial, vamos a ir rápido, que nos quedan pocos minutos. Se va a abrir por vacaciones de invierno una sala que se encuentra en la legislatura con entrada libre y gratuita, con funciones especiales preparadas por la Asociación Goetheana. Vamos a ver películas alemanas, pero infantiles. Ajá. Y son de algunos cuentos clásicos. El lunes que viene a las 17:30, por ejemplo, vamos a ver Rapunzel, la versión alemana. Después, Los músicos de Bremen, es una película con animalitos. Yo veo que acá hay un burro con un perro arriba, con un gato arriba, con un gallo arriba. Okay. Esa es la cartelera. Okay. Cine alemán. El martes 7 de julio a las 17:30 también. Todas estas actividades sin costo. Después tenemos Cenicienta, la versión alemana, el jueves 11. Y después nos queda La Bella Durmiente el jueves 16. Y por último, El Sastrecillo Valiente el viernes 17. Todas a las 17:30. Gratis en las legislaturas. Mira, no se pueden quejar porque tienen un montón de actividades y encima pueden ir al cine gratis. Así que yo voy a aprovechar para estudiar, ir a ver a aquellos ahora el 9 de julio y ir al cine. Qué buena onda. Bueno, después nos contás. Sí, chicos, me voy a volver muy emocionada. Mientras tanto, para que no se olviden de nosotros por estas 2 semanas, síganos en Instagram, @Obsesine, porque van a ver algunas novedades, una renovación de cara, de cosas que tenemos ahí. Estamos escuchando Universo Paralelo, If You Know What I Mean. Y nos vamos a encontrar el 24 de julio, donde vamos a hablar... Ay, me equivoqué de año, acá estoy. Estoy viendo la agenda. Vamos a hablar nada más y nada menos que películas de inteligencia artificial. Mira vos. Actual. ¿Vamos a traer debate? Sí, seguramente. Pero eso recién dentro de 2 semanas, porque ahora nos vamos a despedir de esto que fue Obsesine. Chao, chao. Chao, gente.